Mi nombre es Alejandro y juro por lo más sagrado que lo que voy a contar sucedió tal como lo recuerdo. Soy originario de Zacatlán, Puebla, un pueblo lleno de neblina, árboles centenarios y secretos que es mejor no despertar. En el año 2014, junto con mi amigo Eduardo, descubrimos una casa abandonada en las afueras del pueblo. Siempre la habíamos visto desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. Los ancianos le decían la casa de los lamentos, y los niños simplemente evitaban mirarla cuando pasaban por ahí. Tenía los vidrios rotos, las paredes cubiertas de moho y una especie de crucifijo colgando torcido sobre la puerta principal. ¿Y si entramos?, me dijo Eduardo, una tarde de octubre, solo para ver qué hay. Yo dudé, sabía que no era buena idea, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, pudo más. Entramos por una rendija en la parte trasera. El aire estaba espeso, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Adentro, todo estaba congelado en el tiempo, muebles cubiertos con sábanas polvorientas, retratos antiguos colgando, torcidos, y un piano desafinado que parecía haber llorado muchas veces. ¿Oíste eso?, susurró Eduardo. Un golpeteo suave venía del segundo piso. Pensamos que quizá había un animal, pero cuando subimos no encontramos nada, solo un pasillo largo con puertas cerradas en ambos lados. La tercera puerta a la izquierda estaba entreabierta. Cuando empujamos con cuidado nos topamos con lo impensable, una habitación perfectamente conservada, como si alguien viviera ahí. La cama hecha, una lámpara encendida y una muñeca sentada sobre la almohada, sonriendo. Esto no tiene sentido, dije, dando un paso para atrás. ¿Esto no estaba abandonado? O al menos no del todo. Entonces se escuchó una voz suave, como de una niña, diciendo desde el pasillo: ¿me ayudan a buscar a mi hermanita? Ambos nos congelamos. Eduardo me vio con los ojos desorbitados. ¡Corre!, gritó. Y lo hicimos. Bajamos las escaleras tropezando, y justo cuando cruzábamos la sala, una figura apareció parada junto al piano. Era una mujer, vestida de blanco, pero su rostro no tenía ojos. Salimos como pudimos, por donde habíamos entrado. Eduardo vomitó en la calle, yo temblaba, ninguno dijo una palabra en todo el camino de regreso. Esa noche soñé con la niña. Estaba sentada al borde de mi cama, mirándome con una sonrisa torcida, y repetía una y otra vez: ¿me ayudas a buscar a mi hermanita? Días después empezaron a suceder cosas que no puedo explicar. Las luces de mi cuarto se encendían solas. Escuchaba pasos cuando estaba solo. La muñeca apareció en el asiento trasero de mi coche una mañana. No volví a ver a Eduardo. Se fue del pueblo sin despedirse. Según su madre, lo último que dejó fue una nota que decía: ella me sigue, ya no aguanto más. Yo me fui un año después, pero no he logrado escapar de todo. En algunas noches todavía escucho esa voz suave, como de niña, susurrándome al oído: ¿me ayudas a buscar a mi hermanita? Hola Ariel, buenas noches. Mi nombre es Daniel, y si estás escuchando esto, tal vez aún estás a tiempo de no cometer el mismo error que yo. Todo comenzó en el año 2022, cuando me mudé con mi esposa Fernanda
a un fraccionamiento a las afueras de San Mateo Atenco, en el Estado de México. Era un lugar tranquilo, nuevo, con calles empedradas y casas idénticas, salvo por una, la casa 93. Estaba sola, con las ventanas tapizadas por dentro, el pasto crecido hasta la cintura y una sensación de abandono que no encajaba con lo demás. La gente evitaba siquiera voltear a verla. La primera vez que pregunté por ella, un señor del Oxxo me dijo: ahí no vive nadie y nadie quiere que viva alguien. Deja las cosas así, joven. Pero la curiosidad, como siempre, pudo más. Una noche, mientras paseaba al perro, vi que la puerta de la casa 93 estaba abierta, no entreabierta, completamente abierta, como si me invitara a pasar. No sé qué me empujó, pero crucé la reja oxidada y entré. Adentro olía a humedad, pero también a algo más, algo podrido. No había muebles, solo una pared llena de rayones, todos iguales, dibujos de ojos, decenas, cientos. Entonces escuché pasos arriba. ¿Hola?, pregunté. ¿Hay alguien ahí? Y una voz infantil respondió: ya bajé, ya te vi. Sentí cómo se me apretó el pecho. Corrí como nunca en mi vida. Cuando conté lo que vi, Fernanda me rogó que no me acercara otra vez, pero desde esa noche empezó a hablar dormida, susurraba cosas incomprensibles y reía, una risa suave, muy parecida a la voz de la niña. Una semana después, Fernanda despertó con la espalda llena de arañazos, como si hubiera peleado con algo, pero no había sangre en las sábanas, ni señales de intrusión, solo su rostro, desfigurado por el miedo. Decidí regresar a la casa 93, esta vez con una cámara. Si había alguien viviendo ahí, debía saberlo. Entré con linterna y grabadora de audio, grabé todo, incluso cuando el ambiente cambió, cuando la luz dejó de funcionar, cuando escuché un golpe seco en el piso de arriba. Subí. Solo había una habitación vacía, excepto por un espejo antiguo. En el espejo no me vi yo, vi a Fernanda, desnuda, flotando, con los ojos arrancados y la boca completamente abierta, como en un grito eterno. Tiré la linterna y salí corriendo. Cuando regresé a casa, Fernanda ya no estaba. Sus cosas estaban intactas, su celular, sus llaves, todo. Pero ella nunca más apareció. La policía no encontró rastros y yo sé dónde está. Lo vi en ese espejo. La cámara que usé esa noche grabó cosas imposibles. Se escucha claramente una voz que dice: ahora la casa está completa. Intenté quemarla, juro que lo hice, pero la casa no se quema, no se cae, no envejece. Es como si no perteneciera a este mundo. Ahora vivo lejos, pero cada cierto tiempo alguien me llama. Gente que se muda cerca de San Mateo y quiere saber si es cierto lo que conté. Yo solo digo esto: la casa 93 no está abandonada, solo está esperando a alguien nuevo. Y tú, si algún día pasas por ahí, no la mires directamente y nunca entres, aunque esté abierta, porque si lo haces, te verá.
Lucía, y esto le sucedió a mi familia cuando yo tenía 17 años. Mi papá, un hombre terco y orgulloso, decidió comprar un terreno barato en una zona rural de Jalisco, cerca de un pueblo llamado Santa Cruz de las Flores. El terreno incluía una casa vieja, semidestruida, pero reparable, según él. Nadie más quiso comprarla. Estuvo en venta por más de 20 años, pero mi papá, encantado con el precio, la compró sin pensarlo. Apenas llegamos, los vecinos nos dijeron que esa casa tenía un pasado, que allí vivió una familia que desapareció entera en una noche de 1971 sin dejar rastro, ni muebles, ni ropa, nada, como si se hubieran desvanecido. Mi madre se negó a dormir allí, así que por un tiempo solo íbamos los fines de semana para arreglarla. Yo siempre me sentía observada, los techos crujían, las puertas se cerraban solas y el reloj de péndulo que aún colgaba del recibidor siempre marcaba las 3:17 am, sin importar cuánto lo intentáramos ajustar. Una tarde, mientras limpiaba el piso del segundo nivel, encontré una puerta oculta bajo una alfombra podrida. Era una trampilla. La abrí. Abajo había una escalera de madera que descendía a una especie de sótano. Estaba oscuro, pero al encender la linterna vi lo impensable. Una mesa redonda con 5 sillas y sobre la mesa tazas aún con líquido seco en el fondo, como si alguien las hubiera dejado ahí apenas ayer. En la pared, con letras grabadas, alguien había escrito: "No se fue el tiempo, se quedó con ellos". Esa noche, los relojes volvieron a marcar las 3:17, todos, incluso nuestros celulares, y entonces la casa se congeló. Literalmente, todo se volvió helado. La lámpara del comedor explotó, sin razón, y la radio, que nunca funcionaba, comenzó a emitir estática, y luego una voz de hombre, ronca y con eco, dijo: "Tú también te vas a quedar". Corrimos, dejamos todo y regresamos a casa. Mi papá volvió una semana después, decidido a demostrar que no había nada raro. Nunca más regresó. Lo encontraron 3 días después, a las afueras del terreno, completamente ido. No hablaba, no respondía, solo murmuraba una y otra vez: "No se fueron, no se fueron, no se fueron". Desde entonces vive en una institución psiquiátrica, y lo más espeluznante es que en su muñeca alguien escribió con tinta seca: 3:17. Los médicos no entienden cómo, pero yo sí. Fue la hora exacta en la que la familia desapareció, la hora en que la casa detiene el tiempo. Dicen que esa casa aún está en pie. Nadie se atreve a entrar, pero cada tanto algún curioso va a verla. Lo único que les pido es que no bajen al sótano, no se sienten a la mesa y no escuchen la radio si suena, porque si lo hacen, ustedes también se van a quedar. Muy bien, comunidad, si han llegado hasta aquí, felicidades. No todos aguantan estas historias y se terminan saliendo. Pero bueno, aún no cantes victoria. Todavía nos quedan 2 historias más por vivir. No te sugestiones, y si escuchas algo, no te asomes. No mires debajo de tu cama,
y no abras ninguna puerta. Estas son historias de la noche. Hola Ariel, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo y esto pasó cuando tenía 20 años en el pueblo de Naolinco, Veracruz. Yo estudiaba arquitectura y junto con mis amigos Diana, Julián y Ernesto decidimos hacer un proyecto de investigación sobre casas coloniales abandonadas. Uno de nuestros profesores nos habló de una casona enorme a las afueras del pueblo, conocida por todos como la Casa de los Colgados. Nadie vivía allí desde los años 60. Decían que estaba maldita, que allí se ahorcaban solos los que se atrevían a quedarse una noche. Obviamente no creímos nada hasta que entramos. La casa tenía 3 pisos y un sótano. Era preciosa y decadente al mismo tiempo. Lo primero que notamos fueron las manchas oscuras en el techo, justo encima de donde estaban las vigas de madera. Diana, que era muy escéptica, dijo: seguro son goteras, humedad, ya sabes. Pero cuando enfocamos con la linterna, vimos que eran marcas de sogas. Había cuerdas colgando en cada habitación del piso superior y en las paredes, garabateando con carbón, se repetía una frase: ellos eligen desde arriba. Esa primera tarde no pasó mucho, solo sonidos extraños como pasos en el techo. Aunque no había acceso, pero decidimos dormir ahí como parte del proyecto. A las 3:40 de la madrugada, todos nos despertamos al mismo tiempo. Había una sombra moviéndose entre las columnas del corredor, como si alguien colgara de un lazo invisible, y se mecía muy lentamente. Ernesto, aterrado, quiso irse, pero la puerta principal ya no abría, ni con fuerza ni con herramientas. Estábamos atrapados. Esto no es normal, dijo Julián, que había estado grabando todo con una cámara GoPro. Mira esto. En la pantalla se veía claramente, cuadro por cuadro, cómo una figura negra descendía del techo y se colgaba sola, una y otra vez, pero no se veía con los ojos, solo con la cámara. Esa noche fue el infierno, gritos, risas, cadenas arrastrándose. A las 4:17 a.m. escuchamos una voz profunda, como si saliera de todas las paredes a la vez. Uno debe quedarse, los demás pueden irse. En ese instante, Ernesto empezó a convulsionar. Se tiró al suelo, se rascaba el cuello como si lo asfixiaran. Le salía sangre por la boca. No sabíamos qué hacer. Lo arrastramos al recibidor y al tocar la puerta, se abrió sola. Huimos. Ernesto sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Lo internaron en un hospital psiquiátrico en Jalapa. Unas semanas después, fuimos a ver al profesor que nos mandó ahí. Al preguntarle por la casa, nos dijo algo que nos heló la sangre. Yo nunca les hablé de esa casa. Nadie debería saber cómo llegar. Fue demolida en los años 70, después de que 6 personas aparecieran colgadas, exactamente igual a como lo describen. Fuimos de nuevo, y lo peor es que la casa ya no estaba. Solo había campo seco, pero encontramos algo enterrado, una cámara antigua. Dentro, una sola foto, nosotros 4, dormidos. Y detrás, escrito con carbón: faltan 2. Hola, quisiera que esta historia fuera anónimo, ya que aún vivo en este pueblo, así que no me gustaría que la gente se enterara. Si alguna vez encuentras una casa que te hace sentir como si ya hubieras estado ahí, aunque no la conozcas, huye. Mi hermana y yo
Heredamos una casa antigua de una tía que apenas conocíamos. Estaba en Zacatecas, cerca del Cerro de la Bufa, una casa grande con un jardín lleno de maleza y techos altos que crujían con el viento. Nadie vivía ahí desde hacía más de 30 años. Mi hermana se obsesionó desde el primer día. Decía que le parecía familiar, que incluso había soñado con esa casa de niña. Yo no recordaba nada, pero sentía un rechazo instintivo, como si algo invisible nos mirara todo el tiempo. La primera semana todo fue normal. Hicimos limpieza, arreglamos algunos muebles, quitamos telarañas, pero en el segundo piso había una habitación con la puerta sellada por dentro, no con llave, sino con tablas clavadas y cadenas oxidadas. Mi hermana quiso abrirla desde el primer día, pero yo me negué, hasta que una noche escuchamos que algo golpeaba desde adentro, no una vez, no dos, sino en secuencia, como si estuviera esperando respuesta. A la mañana siguiente, mi hermana ya no estaba, su cama vacía, sin señales de violencia. Pensé que se había ido sin avisar, hasta que noté que la puerta sellada estaba abierta, solo entreabierta, como si me invitaran a mirar. Adentro había una habitación completamente distinta al resto de la casa, limpia, iluminada con juguetes antiguos, un tocadiscos y en la pared una foto enmarcada, mía y de mi hermana, cuando teníamos unos 5 años. Pero yo no recordaba esa foto, nunca la habíamos visto. Entonces vi algo imposible. A lo lejos, dentro del espejo del armario, mi hermana me miraba, pero su reflejo no imitaba mis movimientos. Se quedaba quieta, sonriendo, hasta que alzó la mano y apuntó hacia un rincón. Allí encontré un baúl con grabados extraños. Lo abrí. Dentro solo había una carta escrita con la caligrafía de una niña. Gracias por venir a jugar otra vez. Esta vez no te dejaré ir sin ella. El juego empieza cuando recuerdas. Eso es lo que decía la carta. Desde entonces he tenido visiones, sueños, donde estamos las dos jugando dentro de esa habitación, pero rodeadas de figuras que nos observan desde las paredes. Y en cada sueño escucho la misma voz. Devuélveme lo que es mío. Intenté abandonar la casa, pero no pude. El pueblo entero parece ignorar que esa casa existe. Los vecinos me dicen que no hay nadie viviendo en esa calle, que la casa fue demolida hace años. Y lo peor es que al mirar en el espejo del baño esta mañana ya no era yo, era ella, era mi hermana, y sonreía.